Ficha de la especie. Hesperornis regalis. Época. Cretácico tardío. Longitud. 1 metro, 80 centímetros. Peso. 20 kilos. Dieta. Piscívoro. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos muy atrás en el tiempo, Unos 85 millones de años, nada menos, al Cretácico tardío. Nuestro destino es el mar interior occidental, ese mar que partía Norteamérica en dos. Hoy nos zambullimos, nunca mejor dicho, en el mundo del Hesperornis regalis, el ave del oeste, la llaman, una criatura del Cretácico tardío. Y la misión es, entender cómo era, cómo vivía en ese mundo perdido y qué nos cuentan sus fósiles. Venga, vamos a meternos en faena. Pues sí, lo primero es situarnos bien, ¿no? A ver, estamos en el Cretácico tardío, concretamente en el Campaniense, que es una parte de ese periodo. ¿Y quién lo descubrió? Porque encontrar algo así no debe ser fácil. Pues el descubrimiento clave fue de Othniel Charles Marsh, un paleontólogo famoso, en 1872. Lo encontró en Kansas, en unas rocas que se llaman la Formación Niobrara. Y lo bueno de esa formación es que son calizas marinas, un tipo de roca que conserva los fósiles de maravilla. Por eso tenemos detalles tan buenos de cómo era la vida allí. Vale, vamos a empezar a desgranarlo. ¿Cómo era? Físicamente digo, porque por lo que he leído, pequeño no era. No, en absoluto. Era un ave grande para la época. Podía medir, fíjate, entre 1,5 metros y casi 1,80 m de largo. Y de alto, pues quizá unos 90 centímetros. El peso, se estima que rondaría los 20 kilos. Imagina algo como un somormujo o un cormorán de hoy, pero a lo bestia. Un cormorán gigante. Su cuerpo, su anatomía, por lo que parece, estaba súper adaptada a un modo de vida muy, muy concreto, ¿no? Totalmente. Es que es un ejemplo de libro de especialización evolutiva. Pero lo que de verdad llama la atención son las alas. Las alas, que eran minúsculas. Eso es, vestigiales. El húmero, el radio, el cúbito eran huesos diminutos, incapaces de servir para volar. Hesperornis había renunciado por completo al vuelo. Vale, sacrificó el vuelo. ¿Y entonces cómo se movía en el agua? Porque si no volaba... Ahí está la clave. Las patas. Tenía unas patas traseras potentísimas. Y muy retrasadas en el cuerpo, ¿sabes? Muy atrás. Ajá. Eso es típico de las aves que se impulsan con los pies para bucear. Fémures fuertes y los tarsometatarsos, que son esos huesos largos de la pata y el pie, pues eran muy largos y aplanados. Como remos, súper eficientes bajo el agua. Entiendo. O sea, un torpedo en el agua. Pero en tierra me imagino que sería un desastre. Muy torpe. Esa posición tan trasera de las patas, que era genial para nadar, hacía casi imposible caminar erguido. ¿Y entonces cómo se movía? Pues seguramente arrastrándose sobre la tripa, ¿sabes? Empujándose con las patas, algo parecido a lo que hacen los colimbos hoy cuando salen del agua. Un ejemplo claro de compromiso evolutivo. Ganas mucho en el agua, pero pierdes casi todo en tierra. Leí algo de los huesos también. Sí, los huesos eran densos. Esto se llama paquiostosis, que parece raro para un ave, ¿no? Siempre pensamos en huesos ligeros, huecos. Claro, para volar, pero es que Hesperornis no volaba. La paquiostosis es justo lo contrario, huesos más densos para reducir la flotabilidad. Así le costaba menos sumergirse y mantenerse abajo sin gastar demasiada energía. Es una estrategia que vemos hoy en mamíferos marinos, ¿sabes? Como los manatíes. Y la cabeza, el pico. Pues el cráneo era relativamente estrecho y el pico largo y delgado. Y aquí viene la otra gran sorpresa. Los dientes. Perfectos para agarrar presas que se escurren, como peces o calamares, y lo curioso es cómo estaban puestos. No en agujeritos individuales, en alvéolos como los nuestros o los de un cocodrilo. ¿Entonces? Estaban en una ranura, en un surco continuo que recorría la mandíbula y el maxilar. Una estructura diferente. Pero, ¿por qué es tan importante lo de los dientes? A ver, era un animal antiguo, ¿no sería normal? Es muy significativo por el contexto evolutivo. Las aves de hoy, todas han perdido los dientes. Tienen pico córneo. Hesperornis pertenece a un grupo ya extinguido, las Hesperornitiformes. Son como una rama temprana del árbol de las aves, más emparentada con otros grupos del Mesozoico, como las Enantiornites, que fueron muy diversas, pero separada del linaje que llega hasta las aves actuales, las Neornites. Entiendo.
Por eso, encontrar dientes en Hesperornis en el siglo XIX fue una bomba. Era la prueba física de la conexión entre aves y reptiles, bueno, dinosaurios. Y Hesperornis representa una especialización brutal dentro de ese grupo. Mencionaste antes comparaciones con aves de hoy. ¿Hay algún animal actual que se le parezca, que nos sirva de referencia? Y sí, aunque no hay un clon moderno, vemos cosas parecidas. Los somormujos y los colimbos de hoy tienen esa propulsión con las patas y son igual de torpes en tierra. Ajá. Pero quizá el ejemplo más llamativo de convergencia evolutiva es el cormorán de las Galápagos. Ah, el que no vuela. Ese mismo. Es el único cormorán actual que ha perdido la capacidad de volar. Tiene alas pequeñitas y se impulsa bajo el agua, sobre todo con las patas, que son muy fuertes. Muy parecido a cómo creemos que lo hacía Hesperornis. Vaya. Es un ejemplo genial de cómo linajes muy distintos pueden llegar a soluciones parecidas si se enfrentan a problemas similares. En este caso, vivir del buceo. Es increíble esa convergencia, sí. Oye, y cambiando un poco, pero volviendo a su aspecto, ¿se sabe algo del color? Sí, bueno, no podemos saberlo con certeza, claro. Pero lo más lógico, basándonos en cómo funciona el camuflaje en animales acuáticos hoy, es pensar que tenía contrasombreado. ¿Contrasombreado? ¿Qué es eso? Pues que probablemente era oscuro por arriba, por la espalda, y clarito por abajo, por la tripa. Ah, ¿y eso para qué? Pues es un camuflaje súper útil en el agua. Si lo miras desde arriba, la espalda oscura se confunde con el fondo oscuro del mar. Claro. Y si lo miras desde abajo, la tripa clara se mezcla con la luz que viene de la superficie. Así era más difícil que lo vieran tanto los depredadores como las presas. Una estrategia doble. Tiene todo el sentido, sí. Y hablando de depredadores... Ese mar interior occidental no debía ser un paseo. Y tanto que lo era. Imagina un mar enorme, cubriendo todo el centro de Norteamérica. Pero curiosamente no muy profundo. Y además era cálido, muy cálido. Condiciones perfectas para que hubiera muchísima vida. Un paraíso. Pero un paraíso peligroso. ¿Peligroso? ¿Por qué? ¿Con quién compartía las aguas? No estaría solo, ¿verdad? Para nada. Era un ecosistema lleno de depredadores que metían miedo. Por un lado, tiburones prehistóricos enormes. Hay uno, el Cretoxirrhina, que le llaman el gran blanco del Cretácico. Pasaba de los 5 metros. Y los reyes, claro. Los mosasaurios, reptiles marinos enormes, Tylosaurus, Platecarpus, lagartos marinos que podían medir 10, 12 metros o más. Los superdepredadores. Auténticos monstruos marinos. Y otros reptiles. También estaban los plesiosaurios de cuello largo, el famoso Elasmosaurus, por ejemplo. Hasta 13 metros. Y peces, muchos peces, supongo. Muchísimos. Encodus, uno con dientes largos como un arenque dientes de sable. Muy común, seguro que era presa habitual para muchos. Y peces más grandes como Xifactinus, uno de 5 metros. Y luego, claro, invertebrados, amonites de todas las formas, belemnites, la base de todo. ¡Qué barbaridad de ecosistema! Y por si fuera poco, por el aire. Los pterosaurios, Pteranodon, con 6 metros de envergadura. Gigantes. Y competían con Hesperornis por la comida. Pues es muy probable. Los dos comían peces cerca de la superficie. Pteranodon pescaba desde el aire, zambulléndose. Hesperornis buceaba desde abajo. Quizás pescaban cosas un poco distintas o a profundidades diferentes, lo que se llama partición de nicho, pero seguro que había competencia. Mientras en tierra firme, a kilómetros, los dinosaurios. Edmontosaurus, los primeros tiranosaurios. Otro mundo. Totalmente ajeno al mar interior. Menudo ambiente. Qué estrés tenía que ser nadar ahí, ¿no? Pues sí, si lo miras en conjunto, era un ecosistema marino riquísimo, muy dinámico, pero también muy, muy peligroso. Hesperornis estaba ahí como un depredador de nivel medio, digamos. Cazaba presas pequeñas, pero a la vez era presa para los tiburones grandes y sobre todo para los mosasaurios. Entiendo. Que consiguiera vivir y prosperar ahí durante millones de años dice mucho de lo bien adaptado que estaba. Volviendo a Hesperornis, en ese entorno tan animado, ¿cómo se las arreglaba? ¿Cómo cazaba? Creemos que buceaba activamente, claro. Quizá bajaba hasta 10, 20 metros. No sabemos exactamente. Se impulsaba con las patas, usándolas de forma alterna, como hacen los cormoranes. Ajá. Seguramente tenía buena vista bajo el agua para encontrar a sus presas. Peces pequeños, calamares, quizá algún crustáceo. Seguramente exploraba fondos rocosos, pequeños arrecifes, buscando presas escondidas. Y una vez cerca, ¡zas!,
Usaba el pico largo y esos dientes curvados como arpones para sujetar la captura. La anatomía encaja con todo eso. Esos fósiles tan completos, como el de Yale, el IBPM 1206, han sido importantes para saber esto. Fundamentales. Ese esqueleto casi completo permitió reconstruir su postura, sus músculos y deducir cómo se movía y cazaba. Hay detalles que aún se discuten, ¿eh? Por ejemplo, si los pies eran palmeados, como los de un pato, o lobulados, como los de un somormujo. Los tejidos blandos no fosilizan, claro. Ya. Pero la función de las patas como motor principal está clarísima. Hay un punto que me pareció súper interesante. El debate sobre si era totalmente marino, como un pingüino que solo va a tierra a criar, o si era más anfibio, digamos, como un cormorán que entra y sale más. Es una buena pregunta. Y la respuesta no es fácil, porque la evidencia es indirecta. Claro. Podría ser que cambiara su comportamiento según la época, ¿sabes? O la comida disponible. Temporadas en alta mar, otras más cerca de la costa para criar. Y además, ojo, que se han encontrado restos de otras especies de Hesperornis, como Hesperornis gracilis, en sitios que claramente eran de agua dulce, junto a fósiles de tortugas de río, peces de río. O sea que no solo vivían en el mar. Eso sugiere que algunas poblaciones o especies podrían estar adaptadas a esos ambientes y saldrían a tierra más a menudo. Eso le daría más flexibilidad ecológica, ¿no? No sería un estilo de vida único para todos. Correcto. Y esto plantea una pregunta importante sobre esa plasticidad, esa capacidad de adaptación. Quizá Hesperornis, como género, cubría un abanico de hábitats. Nos recuerda que no hay que generalizar demasiado a partir de un solo sitio o una sola especie. Lo que sí parece claro es lo de la torpeza en tierra. Ya lo dijiste, arrastrándose. Vamos, que no ganaría ninguna carrera en la playa. Ninguna, desde luego. La tierra era su punto débil. Sería muy vulnerable a cualquier depredador terrestre que hubiera por allí, aunque la verdad es que no hay muchos fósiles de depredadores terrestres en las zonas donde creemos que anidaban. Y eso nos lleva a la reproducción. ¿Cómo criaban? Supongo que ahí ya entramos en hipótesis, ¿no? Exacto. Aquí nos basamos más en inferencias. No tenemos un nido fosilizado con huevos, por desgracia, pero viendo su anatomía, su tamaño y comparando con aves marinas actuales que viven de forma parecida, podemos imaginar cosas. Todo apunta a que eran animales coloniales, que criaban en grupos grandes, seguramente en islas o costas apartadas donde no llegaran depredadores terrestres grandes, pues da protección. Es lo que hacen muchas aves marinas hoy. Imagina cientos, quizá miles de Hesperornis juntos, una defensa en número. ¿Y los nidos? ¿Cómo serían? Pues seguramente muy sencillos, un hueco en la arena, quizá un montón de algas secas, restos vegetales, lo que pillaran. Pondrían pocos huevos, 1 o 2 quizá, pero grandes, unos 12 o 15 centímetros de largo, y con cáscara gruesa. ¿Y los pollos? ¿Se sabe cómo crecían? Hay pocos restos de crías, pero lo que hay sugiere que crecían rápido, que eran precoces, quizá en un mes o así ya estaban listos para ir al agua. ¿Y los padres? ¿Los cuidarían? Suponemos que sí, que habría cuidado parental, que ambos padres se turnarían para incubar, traer comida, proteger a los pollos. Toda la colonia quizá ayudaría a vigilar si venían depredadores por el aire, como pterosaurios buscando llevarse un pollo despistado. Y una vez en el agua, los jóvenes seguramente irían en grupos cerca de la costa para más seguridad. Estrategias lógicas para sobrevivir. ¿Y cómo se librarían de los monstruos marinos que decíamos antes? Tiburones, mosasaurios... Pues su mejor defensa era la agilidad bajo el agua. Podían hacer quiebres rápidos, cambiar de dirección de golpe, algo que a un reptil de 12 metros le costaría más seguir. Claro, la maniobrabilidad. Eso es. También podían intentar escapar buceando a aguas muy someras donde los gigantes no pudieran entrar bien. Y como último recurso, pues intentar salir a tierra. Y a veces les funcionaba, ¿no? Leí que hay fósiles con marcas de dientes de depredadores, pero curadas. Sí, es una prueba directa de que eran resistentes. El hecho de que Hesperornis y sus parientes cercanos vivieran y prosperaran millones de años en ese mar tan competitivo, siendo aves que no volaban, es increíble. Demuestra que su especialización fue un éxito tremendo. Sí. Brillante. Hasta que todo cambió. Hablemos de eso, de su final y de su sitio en la historia.
¿Por qué desaparecieron si tuvieron tanto éxito? Tuvieron éxito millones de años, sí, con muchas especies distintas. Sobrevivieron hasta el final, pero no superaron la catástrofe global de hace 66 millones de años. El evento KPG. Así es. El mismo cataclismo que acabó con los dinosaurios no avianos también se llevó por delante a Hesperornis y a muchísimos otros grupos marinos. El impacto del asteroide de Chicxulub provocó un efecto dominó terrible. Tsunamis, cambios climáticos. Sí, y algo crucial para Hesperornis, el colapso de las redes tróficas marinas. ¿Cómo le afectó eso a una ave buceadora? Pues el impacto y lo que vino después, como la oscuridad por el polvo en el aire, causó una mortalidad brutal del plancton. Y el plancton es la base de toda la cadena alimentaria en el mar. Eso afectó a los peces pequeños, a los cefalópodos. Sin su fuente principal de alimento, y en un océano totalmente alterado, su superespecialización se volvió en su contra. Fue una trampa. No pudo adaptarse tan rápido al nuevo mundo que surgió después del impacto. ¡Qué final tan dramático! Para un linaje que había tenido tanto éxito. Pero su legado sigue vivo en la ciencia, ¿verdad? Esos fósiles del siglo XIX fueron clave. Fundamentales. Fósiles o ese esqueleto casi completo de Marsh o los cráneos también conservados que se encontraron después en Kansas fueron pruebas importantísimas en su momento. Ayudaron a consolidar la idea, que entonces era revolucionaria, de que las aves venían de los reptiles. Bueno, hoy sabemos que de los dinosaurios. Dieron ejemplos reales de la evolución, esas formas intermedias que Darwin había predicho. Así que, resumiendo este viaje, Hesperornis regalis, un ave que desafía lo que pensamos que es un ave. Buceadora experta, pico con dientes, sin poder volar, hecha a medida para reinar en un mar interior que ya no existe. Un experimento evolutivo único, la verdad. Su linaje se cortó, pero la idea, esa estrategia de conquistar el mar dejando el cielo, sigue presente. Totalmente. Aunque Hesperornis ya no esté, esa apuesta evolutiva tan radical, cambiar el vuelo por las profundidades, la vemos hoy. Los cormoranes, buceando con las patas, son quizá el eco más cercano, aunque ellos sí vuelan, claro, menos el de Galápagos. Incluso los pingüinos, aunque usen las alas para volar bajo el agua, representan una conquista parecida del mar. El legado de Hesperornis sigue ahí, en sus fósiles increíbles, y en cierto modo en cada ave que se zambulle hoy. Abre la puerta a comparar las distintas soluciones que han encontrado linajes diferentes de aves para vivir del agua a lo largo del tiempo. Es un mosaico fascinante de adaptación y convergencia. Y nos deja pensando, ¿no? Pues sí, nos deja con una pregunta abierta, yo creo. Los fósiles nos muestran este camino evolutivo tan alucinante que tomó Hesperornis. Pero, ¿qué otras adaptaciones de aves, quizá igual de raras, igual de inesperadas, pudieron existir en los mares del Mesozoico? ¿Adaptaciones de las que aún no hemos encontrado ni rastro? ¿O cuyos fósiles se perdieron para siempre en el tiempo? ¿Quién sabe? Pues con esa idea cerramos esta inmersión en el mundo de Hesperornis regalis. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan detallada. Si te ha gustado este podcast, no dudes en darnos tu like y en dejar por comentarios qué otros animales te gustaría descubrir junto a nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.